Bien, leemos rápidamente sus preguntas y comentarios. Es la última parte de nuestro espacio y esta conversación con Aníbal Sánchez. El Gran Águila por acá nos escribe: el PSUV y sus otras organizaciones políticas aliadas no han publicado las actas en su poder porque siempre han dicho que ellos respetan los resultados del CNE. Lo demás es circo de la MUD para crear duda y deslegitimar al poder electoral. Bueno, muy rápido. Esto es prácticamente lo que estábamos diciendo, que la contratación tiene que ser prácticamente en 4. Las actas de un sector de la oposición, las actas que están en el sobre 1 y las actas indudablemente que pudieran presentar los otros partidos. Por acá José Gregorio Zamora, sabemos que hay cosas y casos que resolver, más si el CNE, de acuerdo a la ley, una vez culminada la elección presidencial, tiene 30 días para cerrar el cronograma, ¿por qué no esperar que se cumpla la ley? Estos 30 días que yo hablé son los 30 días que le estipula la ley para hacer la publicación en Gaceta, así está en la ley y el reglamento. Edgar Pérez, buen día. Pregúntale al invitado si las encuestas daban ganador a la oposición, el exit poll daba ganador a la oposición. ¿Será que el CNE está forjando las actas? Primero tenemos que partir con que exit poll y encuestas no son totalizaciones. Las encuestas miden algunas tendencias y las buenas encuestas trabajan en función del escenario. La caída de algunas encuestas pueden estar en el factor de la participación. Al no darse ese número de participación sobre el 70%, era prácticamente imposible que se dieran esas relaciones que algunas encuestas estaban reflejando. Oscar Sánchez por acá también escribe: ahora debe explicar el CNE y auditar cómo se hizo el hackeo desde Macedonia. Es fácil para el sistema electoral más robusto del mundo hacerlo. Los que conocemos de forenésica digital, conocer una explicación técnica de esto, porque hay venezolanos muriendo por esto. Eso es importantísimo, lo comparto totalmente. La auditoría de telecomunicaciones que estaba pautada para el 29, la auditoría del 2 de agosto de lo que es la verificación ciudadana sobre 198 centros de votación en segunda fase y la auditoría de datos electorales que estaba pautada para el 5 de agosto. El Gran Águila: Trump cantó fraude, Milei también habría adelantado un fraude, en Ucrania no hubo elecciones y Zelensky sigue en el poder, Bolsonaro también cantó fraude, en estos países no pasó nada porque tienen la bendición de Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, siempre todos los factores están en su legítimo derecho a ejercer la protesta, eso sí, esta protesta tiene que ser encauzada, esta protesta tiene que ser dentro del marco constitucional y sobre todo pacífico. Uno de los problemas que tiene ahorita lo que están llamando a la protesta es indudablemente el factor del agotamiento y el factor de la infiltración de las protestas, porque indudablemente ellos deben tratar de conducir esta para que no vaya a escenarios violentos. Aníbal Sánchez hablaba de una ruta en 3 sentidos: de lo político, de lo electoral y de lo legal técnico. Y de lo técnico. Para, por supuesto, los escenarios que se nos vienen posterior a este resultado. En lo político hay mucha preocupación de lo que puede derivar toda esta situación. Ayer acá en Kikosis, en el programa que transmiten a la 1 de la tarde con Kiko Bautista, estuvo Freile Page y hacía un análisis respecto al alcance y a la situación que se ha generado posterior a este tema de los resultados. Queremos recopilar un poco lo que decía allí Freile Page y ver la opinión de Aníbal respecto a ese mismo escenario. Yo hago referencia a, por ejemplo, al 2014 y al 2017, donde Leopoldo López irresponsablemente llamó a las famosas guarimbas, ¿te acuerdas? No, todos nos acordamos, mejor dicho. Y esas guarimbas no condujeron a nada, sino al sacrificio de unos jóvenes que a lo mejor no sabían ni por qué estaban protestando, y esa dirigencia irresponsable los convocó. Ahora, es muy fácil, desde Madrid, desde Washington, desde Miami, llamar a la gente a que salga a la calle y sirva de carne de cañón. Bien, parte de lo que decía ayer Freile Page en esta entrevista, que está, por cierto, disponible también en el canal de YouTube de Globovisión. La preocupación es precisamente que el rumbo político, de alguna manera, tiene una responsabilidad, por supuesto, de lo que está ocurriendo frente a la calle, frente a la incertidumbre de la gente. La responsabilidad que hay allí de venderle al país un escenario real. Bueno, fíjate, en marco de esta misma preocupación que sentimos todos como venezolanos, como líderes, yo creo que el papel de los líderes ahorita no es ponerse de un lado ni del otro, sino es tratar de buscar una posición que sea muy cercana a lo que pudo haber ocurrido y darle la razón, la legítima razón al que realmente pudiera tenerlo, de acuerdo a los indicios, de acuerdo a las pruebas que presenten de un lado al otro. A veces la política muchos la quieren hacer con las vísceras. La política, siempre he dicho que se hace mucho con el cerebro, aunque a algunos a veces les es imposible también alejar sus emociones, sus sentimientos. En marco de esta preocupación misma es que yo me he atrevido a fijar una ruta que le he dicho que se debe manejar en 3 campos. En el campo político, que prácticamente nos pudiera llevar a una mesa de resolución de conflictos como un nivel más allá de lo que sería un diálogo nacional, e indudablemente que nos permita sacarnos ese esquema del juego de suma cero.
una respuesta en el campo técnico que probablemente le hemos llevado con todo eso lo que tenía que ser las auditorías que estaban debidamente, vamos a decir, programadas dentro del cronograma, incluso las otras auditorías que hagan falta realizar y se soliciten legalmente ante el CNE y en el campo legal. Algunos llegan y decían, ¿cómo tú vas a ejercer un derecho ante unos tribunales que prácticamente son del régimen? Porque este es el canal del régimen. Hermano, nosotros tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Si la única herramienta que yo tengo para transmitir un mensaje es un canal de televisión, no me interesa de quién sea el dueño, de quién sea el accionista, pero es una de las formas que yo tengo de transmitir un mensaje, de traerles una propuesta, yo lo utilizo. Igual tienen que hacerlo las personas que creen tener una razón y que están presentando algunas pruebas, deben irse a los tribunales y ejercer también estas instancias. Si ellos se van a meter en la narrativa, no quiero sonar chocante contra esto, en la narrativa de que esto es un régimen donde no hay Estado de Derecho. Precisamente cualquier tipo de acción que yo haga a un tribunal y que llegue a ese tribunal a ejercer un recurso que legalmente pudiera ser contradictorio con el estamento jurídico, estaría desnudando más al régimen. Pero siempre tengo que ser yo el que dé ese paso adelante. Claro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la directiva de Globovisión y totalmente a la orden. Si quedaron algunas preguntas por responder, claro, con mucho gusto por mi ex o antiguamente Twitter, @AníbalSánchez. Y esta entrevista además va a estar disponible en el canal de YouTube. Gracias a Aníbal Sánchez que estuvo acá. Por cierto, saludos a Yusnedi Carballo que nos dice, excelentes las entrevistas del día de hoy, personas que hablan con cordura, suministrando información y opiniones de valor, que es la idea de poder tener la visión técnica de lo que está pasando y de los reclamos que se desprendan, por supuesto, de la inconformidad que un sector político pueda tener respecto al resultado y a la forma como se ha procedido desde el Poder Electoral. Nos toca despedir la jornada de hoy, 8:29 minutos, agradeciéndoles a ustedes como siempre su sintonía, su preferencia, recordándoles que Globovisión continúa con su transmisión, dando cobertura a las noticias que se desarrollen en el país, previsto también hoy en el desarrollo de la jornada, en el Poder Judicial, la presencia del Ejecutivo Nacional. Hay una convocatoria de medios pautada para el desarrollo de esta jornada. En el transcurso de la mañana se esperan declaraciones del presidente de la República en el Tribunal Supremo de Justicia. Globovisión, como siempre, estará allí para llevarles información.